Dios les bendiga, bienvenidos a su clase una vez más. Por la misericordia de Dios, mire, podemos aprender de su palabra y en esta oportunidad vamos a hablar algunos temas referente a las emociones humanas, entendiendo como las emociones, como lo definen algunos diccionarios, que son respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante los cambios o estímulos que aparecen en nuestro entorno o en nosotros mismos. Eso es hablando en sí de las emociones, pero el tema específico que vamos a ver en esta oportunidad es el miedo. Ese es el tema, el miedo. Y vaya conmigo mire, a Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10. Ahí apareció esta emoción que no la tenía el hombre. El hombre no tenía esto en su ser. Pero ya vamos a ver por qué causa apareció. Lea conmigo Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el versículo 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjese que, como ya le dije, el hombre no tenía esto en su ser. ¿Por qué? Porque tenía una comunicación íntima con Dios. Dios estaba ahí. El detalle que el hombre, mire, por la astucia de la serpiente, fue engañado, comió del árbol y por fallarle a Dios, por pecar delante de Dios, mire, Dios fueron abiertos sus ojos y vio en la condición que estaba delante de Dios. Estaba desnudo. Pero fíjese que antes de comer ese fruto, no tenía miedo en su corazón, ni en su mente, ni en ninguna parte de su ser. Fue por causa del pecado que entró, mire, en el hombre, y él se vio en esa condición. La Biblia dice allá en el Nuevo Testamento que todas las cosas están desnudas delante de nuestro Dios. Y fíjese que el hombre allí se vio desnudo. ¿Por qué? Por el pecado. Y por el pecado es que tuvo miedo. Mire, miedo de Dios. Ese miedo que no estaba en el hombre. No había eso en el hombre. Allí fue que apareció el miedo. De ahí la humanidad, de allí en adelante, toda la humanidad ha tenido esto en el corazón. Y de alguna manera en diferentes situaciones aparece esta emoción que mire, algunos pueden controlarla, otros han aprendido por la palabra de Dios de llevar sus ansiedades, de llevar sus temores, de llevar sus angustias delante de Dios. Y qué bueno que algunos hemos aprendido a llegar delante de Dios y poner esa emoción que es el miedo, para que Él obre en nuestras vidas. Ahora, yo quiero hablarle acerca de esta palabra que aparece allí en ese versículo, Génesis 9:10. Dice que tenía miedo, ¿verdad? Allí habla que este hombre y la mujer también tuvieron miedo de estar ahí delante de Dios. Esa palabra miedo, en la raíz, esa parte se escribió en hebreo, significa temor, atemorizar, espantar o algo espantoso. Eso es lo que significa de acuerdo al hebreo. Imagínense, ahí está hablando de un espanto, que eso es el temor. Eso es una cosa espantosa, el tener miedo. Pero aquel que tiene a Dios en el corazón, la Biblia enseña que el perfecto amor de nuestro Dios echa fuera todo temor. Así que le invito a usted que no tiene al amor de Dios en su corazón, para que, mire, lo deje entrar y sea su amor echando fuera todo miedo, todo temor
de nuestras vidas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron miedo por diferentes situaciones. Acuérdate que esa es una emoción de acuerdo a nuestro entorno o en uno mismo. Vamos a ver el primer ejemplo. Eso está en 1 Samuel 17:8. Usted puede leer ahí en adelante. Yo voy a leer algunos versículos, pero creo que la mayoría conocemos este suceso. Estaba en guerra el pueblo de Israel contra los filisteos, y allá en el ejército de los filisteos se levantó un hombre gigante, un hombre muy grande. Y la Biblia, ahí en esa cita que le acabo de dar, 1 Samuel 17, especifica muy bien cómo era la armadura de ese gigante llamado Goliat. Y él, mire, se levantó un día y comenzó a retar al pueblo de Israel. Y dijo que se levante un hombre y pelee conmigo. El que gane, si gana el hombre del pueblo de Israel, nosotros seremos sus siervos. Pero si gano yo, que soy del ejército de los filisteos, mire, ustedes, dijo él, van a ser nuestros siervos. Y allí habla que este hombre dijo esas palabras y mire, y tuvieron miedo. Versículo 11, 1 Samuel 17, versículo 11 dice de esta manera: oyendo Saúl, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Mire lo que puede hacer las palabras de alguien que uno piensa que es más grande, que tiene más fuerza, que tiene más poder. Realmente las palabras atemorizan a algunos cuando se escuchan y cuando le prestamos atención. Estos hombres del pueblo de Israel le prestaron atención. Gracias a Dios, allí había un joven. De repente llegó por orden de su padre, llevó alimento a sus hermanos y él no había escuchado al gigante. Y cuando llegó, se levantó nuevamente el gigante y dijo esas palabras. Y este joven llamado David, usted lo puede leer ahí en el capítulo 17 de primera de Samuel, ahí está, primer libro de Samuel, ahí está. Y sabe que David dijo: ¿y quién es este incircunciso para que rete al pueblo de Israel? ¿Quién es este incircunciso? Mire, que se ha levantado contra el pueblo de Israel. Él tenía al Dios grande y al Dios todopoderoso. Realmente estaba retando al Dios de Israel. Y él peleó. Usted conoce muy bien la historia, cómo terminó Goliat, por un joven que aprendió a tener a Dios en primer lugar. Amaba a Dios, servía a Dios, obedecía a sus padres y estaba ahí por obediencia. Y él fue el encargado, mire, de decir: este día Dios me va a dar la victoria, porque así dijo: yo vengo en el nombre del Dios de Israel, del Dios vivo. Así debemos nosotros pelear nuestras batallas, en el nombre del Dios vivo. Qué bueno que usted tiene ese Dios grande y poderoso. Veamos otro ejemplo. Está en Jeremías 1:5 en adelante. Sabe que ahí Dios le había hablado a Jeremías y le había dicho: desde pequeño yo te escogí, te di por profeta a las naciones. Pero el versículo 6, Jeremías 1:6, dice de esta manera: y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Así habló allí el texto. Imagínese usted cómo habla aquí el versículo. Pero está diciendo que Dios está diciéndole a él: no digas. Yo no sé si a usted le da temor hablar. Aquellos que están estudiando me pueden entender muy bien. A veces los maestros nos ponen a exponer y da cierto temor, cierto miedo. Pero mire, si tenemos a Dios en el corazón,
vamos a dejar ese temor y vamos a poder hablar. Si hemos estudiado, vamos a poder hablar. Dios manda a muchas personas a hablarles del Evangelio, a otros también. Dios da esa capacidad para hablarles, para enseñar lo bueno. Así como los estudiantes dan sus exposiciones y les ponen una nota, Dios seguramente también, mire, nos evalúa de acuerdo a cómo creemos nosotros en Él. Este hombre tuvo miedo y él lo estaba diciendo cómo había sucedido eso y cómo Dios le dijo, no digas eso, porque yo estoy contigo. Mire Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Veamos otro ejemplo, veamos a Jonás. Fíjese que a Jonás, allá en el capítulo 1, versículo 4 en adelante, Jonás le dieron una tarea, pero él se fue para otro lugar. Pero fíjese que en la barca donde iba, para otro destino, no para donde lo había mandado Dios, dice que se levantó un gran viento, una gran tempestad. Y allí, fíjese, Jonás habla ahí, capítulo 1, versículo 5, dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron en el mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás ahí estaba abajo en el interior de la nave y se había echado a dormir. Pero ¿qué pasó con la gente? Tenía miedo. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? Mire, clamamos. Y ahí dice cada quien a su Dios. Realmente muchas personas creen en otros dioses. Y cuando están en una situación grave, en una situación difícil, claman a sus dioses. Pero solo Dios nos puede librar de cualquier situación. Solo Dios. Allí se encargaron ellos y lo fueron a despertar a Jonás. Usted puede seguir leyendo. Y dijo, no, por mi causa es que se ha levantado esta tempestad. Dice que lo agarraron, lo echaron al mar y se calmó. Sabía Jonás que por su causa había levantado una tempestad en la barca. Hay muchos que por causa de ellos tienen problemas en la familia, tienen problemas en el trabajo, tienen problemas en la congregación, hay problemas en sus grados por causa de ellos. Pero si nosotros admitimos que hemos fallado, Dios puede enviar esa paz que, mire, que necesitamos para nosotros. Ese es el tercer ejemplo. Veamos el cuarto ejemplo. Está en el Nuevo Testamento, está en Mateo. Usted lo conoce muy bien. El Señor iba caminando sobre las aguas. Mateo capítulo 14. Y los discípulos lo vieron y dijeron, un fantasma, y tuvieron miedo. Pero después que Él les dijo, yo soy, tened ánimo, sabe que un discípulo comenzó a decirle, si eres tú, manda que yo vaya y camine. Y dice allí que comenzó a caminar. Pero este discípulo llamado Pedro comenzó a ver el viento, comenzó a ver la tempestad. Ahí el versículo 30 de Mateo 14, versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, hablando de Jesús, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Lo adoraron a decir esa expresión. Mire, a veces nos da temor cuando vemos la tempestad, cuando vemos los vientos y no ponemos la vista en el autor y consumador de nuestra fe. Yo no sé qué situación usted esté pasando, pero si nosotros ponemos la mirada, la confianza, la fe en nuestro Dios, Él nos puede salvar. Así como salvó a estos discípulos y así como estos ejemplos, el único que puede librarnos del miedo, que hay muchos ejemplos ahí en la Biblia, solo Dios nos puede librar de todo miedo. Concluyamos, vamos a Segunda de Reyes. Este es el último versículo que vamos a ver, segundo libro de Reyes, capítulo 6. Mire allí, capítulo 6, versículo 16. Segundo libro de Reyes 6, 16 dice,
Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahí andaban persiguiendo al profeta Eliseo los sirios, los asirios, mire, pero mandaron ellos un gran ejército, pero Eliseo sabía que tenía a Dios de su lado. Y a su criado le dijo, más son los que están con nosotros. Él oró por él para que sean abiertos sus ojos. Y dice que vio gente de a caballo, vio carros de fuego ahí alrededor de todo el ejército que había rodeado a Eliseo. Son más los que están con los hijos de Dios, son más. No hay por qué temer, no hay por qué tener miedo. Así que tenga esto en el corazón para que el Señor obre en nuestras vidas. Cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios, venimos a darte gracias, gracias Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia. Sabemos que tú eres grande, que tú eres santo, que tú eres poderoso. Señor, hoy ponemos toda ansiedad, todo miedo de nuestras vidas, Señor, a donde esté arraigado, quítalo de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aquellos que están pasando situaciones difíciles, extiende tu mano poderosa y obra en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.